¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con SQL Plus nuevamente. Le voy a mostrar un script, cómo ejecutarlo y qué es lo que nos va a dar de utilidad. En este caso me voy a conectar con una base de datos Oracle 21c. Nos conectamos simplemente. Vamos a ver qué es lo que hay en este directorio. Acá tenemos un script. Lo vamos a ejecutar. Principalmente este script es para un administrador de base de datos que quiere reportar algo. En este caso vamos a reportar y vamos a facilitar la escritura simplemente copiando. Le damos Enter y con clic derecho ejecutamos este script. Muy bien, el script se ha ejecutado. Vamos a ver qué es lo que ha dado como resultado. En este caso ha dado como resultado un archivo reporte TBS HTML. Le damos doble clic y lo que podemos ver es el siguiente resultado, ¿no? Es lo he ampliado un poco para poder observarlo mejor. Aquí podemos ver que este es un reporte donde muestra los table spaces de la base de datos, el tamaño total, el utilizado, el libre y una barra gráfica que nos indica más o menos cuál es la comparación con respecto a los demás. Por ejemplo, el que tiene más tamaño de uso o el que tiene en este caso un porcentaje más o menos similar de utilización tiene más asteriscos aquí, ¿no? Y por último está el porcentaje utilizado, ¿no? Todo este script ha generado un archivo HTML cuya visualización es mucho más sencilla y más fácil de poder, en este caso, trabajar. Y también, en todo caso, para poder reportar en un informe. Ahora vamos a ver cómo se crea este script o entender un poco el contenido del script para poder nosotros hacer los cambios necesarios si queremos mejorar un poco el aspecto de esta salida. Entonces lo que vamos a hacer es editar el script. En este caso aquí tengo el script que se llama reporte table spaces html.sql y vamos a observar qué es lo que contiene ese script. Lo primero que contiene ese script es unas instrucciones para poder crear contenido HTML en la salida de SQL Plus. En este caso, SQL Plus como una herramienta universal, podríamos decirlo así, para cualquier base de datos, para cualquier sistema operativo de la base de datos Oracle, permite que este script se pueda utilizar en cualquier sistema operativo. Entonces, al colocar, por ejemplo, estas líneas y ejecutarlas en cualquier sistema operativo, con cualquier base de datos Oracle, la salida va a ser muy similar o igual en este caso, ¿no? Bien, explicando en este caso cada línea de este script, primero vemos que utiliza el set markup HTML, que es justamente para indicar que la salida va a ser registrada o generada con instrucciones HTML para que el contenido pueda ser legible a través de un navegador HTML. Asimismo tenemos otras instrucciones, por ejemplo el endmap, que es básicamente para indicar de que por ejemplo las salidas del símbolo mayor que, menor que, el ampersand y otros símbolos especiales tengan el formato apropiado cuando pasen a HTML. En este caso el símbolo mayor que va a ser con ampersand GT, ¿no? Que significa greater than, ¿no? Aquellos que conocen un poco HTML sabrán que eso en los navegadores web se transforma en este caso en el símbolo mayor que. Igualmente tenemos aquí el spool on, que significa que la salida va a ser grabada, ¿no? en un contenido de salida de archivo. Y el preformat off significa que la salida de los espacios, por ejemplo, va a ser deshabilitada, ¿no? Porque generalmente en SQL Plus toda la salida siempre se tabula de manera automática
y para evitar, digamos, que uno quiera tabular, puede utilizar el preformat on, que significa que eso lo va a convertir en espacios. De esa manera se puede alinear en el caso que uno quiera un reporte totalmente hecho en texto. Bien, eso significa un poco la parte inicial. Luego tenemos las siguientes instrucciones, que son, por ejemplo, el line size, que es básicamente el ancho que va a tener el contenido de la salida. Igualmente tenemos el page size, que es básicamente de cuántas líneas está conformado las páginas que se van a generar en este archivo de salida. La siguiente línea, en este caso la número 4, indica que vamos a escribir un título dentro del reporte que se va a llamar Database Table Spaces y va a estar centrado. Igualmente el skip significa que vamos a saltar una línea después del título y luego va a venir otro título más y vamos a saltar 2 líneas de ahí. Finalmente tenemos un título final, que es el nombre, en este caso, de la empresa, y una línea que va a saltar después de este título final. Tenemos después 3 líneas siguientes que se refieren a un Compute Sum Label. En este caso lo que hace esto es, como dice el nombre, Compute Sum va a computar una suma basada en este caso en una columna. En la columna se llama TUsed, TSize y TFree. Esas todavía no las hemos definido acá, pero se van a ver después. Es decir, estamos anticipando que todo aquello que tenga el nombre TUsed, TSize y TFree se va a totalizar y con la etiqueta total en el reporte, ¿no? Luego de este compute vemos que él va a tener una instrucción de break on, que significa que él va a hacer un quiebre de páginas, ¿no? en report, es decir, en el reporte, saltando una línea luego de cada quiebre de página. Luego tenemos en esta parte final de las definiciones del reporte, las instrucciones que dicen call. Call, TUsed, TSize, TFree y PUsed significan que las columnas del reporte que tengan estos nombres contendrán una cabecera con este nombre. En este caso, cada vez que aparezca la columna TUsed, la cabecera que aparece al principio del reporte de SQL Plus utilizará la etiqueta used, en este caso el pipe megabytes, y el formato será en este caso de un número con separaciones de millones y con 2 decimales, ¿no? Igualmente la parte final de estas columnas, que es el porcentaje, será de 4 números, indicando que siempre se representa el 0. ¿Ok? Entonces, luego que se ha hecho esta configuración inicial, se continúa en este caso con el reporte. En este caso indicamos que la salida del server output está en off. Esto es básicamente para los que utilizan DBMS output. Y el nombre del archivo, que es reporte tbs.html. En este caso se está indicando que el nombre de la salida, el nombre del archivo de salida será reporte tbs.html. Tenemos otras instrucciones más, que es el verify off y el set echo off, básicamente para que las instrucciones generadas o las instrucciones que se colocan de SQL para el comando SQL Plus no se muestren, o que en este caso ciertas salidas de información no se muestren. Para esa manera el reporte salga un poco más limpio, no salga sin demasiados mensajes propios del SQL Plus. Y aquí empieza en este caso el query que corresponde a lo que queremos reportar. Estamos utilizando en este caso el nombre de table space name, el tamaño, en fin, todo lo que está aquí indicado. Pero esto que está indicado aquí se basa en una subconsulta. Como lo pueden observar aquí, el select empieza con unos nombres como el TSize, TUsed que hemos indicado, además del formateo del tamaño dividido del espacio usado con el espacio total, para de esa manera determinar cuántos caracteres asterisco vamos a utilizar, utilizando la función de Oracle que se llama write path, ¿no? Que es para alinear
a la derecha los espacios, ¿no? El espacio que hemos indicado con el carácter espacio, ¿no? Y luego lo rellenamos con asteriscos, es decir, la cantidad que aquí se genere, el espacio lo va a rellenar con, los asteriscos los va a rellenar con los espacios correspondientes en la cantidad indicada por este valor, ¿no? El valor que se obtenga de este cálculo generará una cantidad determinada de asteriscos, los cuales serán rellenados con espacios, ¿no? Y será mostrado en esta columna Used. Y finalmente aquí se muestra el porcentaje. Todas estas columnas que se muestran aquí se obtienen de una subconsulta que aquí se muestra. En este caso estamos aquí directamente consultando a la vista DBA Data Files, que contiene en este caso columnas como bytes y table space name. En base a la columna bytes se hacen una serie de cálculos, como podemos observar aquí, ¿no? Y también podemos observar que se está enlazada o tiene una referencia con DBA Free Space, obviamente porque si queremos reportar el espacio consumido necesitamos saber también cuál es el espacio libre para poder calcular el porcentaje que se encuentra libre, ¿no? DBA Data Files contiene la relación de data files con los bytes que consume cada data file por cada table space. En el caso de DBA Free Space también se contiene en este caso los segmentos o los espacios libres registrados en la base de datos. Entonces, sumando en este caso los free spaces, sumando los data files y restando ambos, nos da el espacio disponible para la base de datos. Esto se agrupa por nombre de table space y se une en este caso con otra consulta que utiliza la referencia no a data files sino a temp files. En este caso sabemos que los table spaces pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Los table spaces permanentes se registran sus archivos de datos en DBA Data Files y los archivos temporales que corresponden a los table spaces temporales se registran en DBA Temp Files. O sea, tenemos que de todas maneras unirlo porque no se encuentran en la misma vista de la base de datos. Igualmente se comparan con DBA Free Space para poder hacer justamente la correspondiente consulta completa que nos retornará en este caso los valores que necesitamos. Al final estos valores unidos se mapean con los nombres de las columnas que se encuentran aquí. The size, use, como podemos ver están iguales aquí. Cuando tú haces un union tienes que hacer que correspondan las columnas de un lado y el otro, o todos los unions que tienes dentro de esta consulta más grande, ¿no? Y finalmente, al tenerlos unidos a través de de los paréntesis, podemos obtener en este caso de la subconsulta estos valores y ordenarlos por el porcentaje. De esa manera, al final que termina esta consulta, indicamos que se terminó la salida y aquí ya el archivo se encuentra generado. Bueno, aquí finalmente podemos deshabilitar o simplemente regresar los valores originales con los que estaba configurado el SQL Plus. Entonces la salida de este script, ¿no? Al final genera un archivo como este, ¿no? Obviamente lo podemos ajustar, lo podemos afinar de acuerdo a nuestras necesidades, pero ya conocemos cómo podemos trabajar con SQL Plus y generar salidas con HTML. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver nuestros videos y espero poder entregarles más videos pronto. Gracias.